Madre mía, qué bombazo acaba de soltar Demet Özdemir. La que ha liado la pobre. Resulta que ha decidido romper su silencio, y lo que ha contado ha dejado a todo el mundo helado. Y sí, la cosa va directamente relacionada con Can Yaman. Prepárense porque este salseo promete ser épico. Se venía rumoreando desde hace meses, ¿verdad? Que si se habían distanciado, que si ya no se soportaban, que si la presión de la fama les había pasado factura, un sinfín de especulaciones. Pero nadie sabía qué había pasado realmente entre ellos después de esa conexión tan brutal que nos regalaron en la pantalla. Y ahora, Demet, con el corazón en un puño, ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Para ser honestos, a mí me da la impresión de que ha sido un alivio para ella poder contarlo. Imaginen el peso que llevaba encima. Decir que lo que vivió con Can fue algo muy bonito, algo que marcó su vida, ya lo sabíamos todos. La química que desprendían era de otro planeta. Pero al parecer, la realidad fuera de cámaras era bastante más complicada. Lo que yo creo que está pasando es que el torbellino de las redes sociales y la constante exposición pública se los comió vivos. Muchísimos fans, incluyéndome a mí a veces, idealizamos estas relaciones de famosos. Queremos que todo sea un cuento de hadas. Pero claro, detrás de las cámaras, hay personas de carne y hueso con sus propias luchas, sus propias inseguridades. Y cuando te metes de lleno en ese mundo, todo se magnifica. Demet ha insinuado que hubo momentos en los que se sintió bastante sola en medio de todo el circo. Que la presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a todos los fans, de lidiar con las cámaras en cada esquina, era insoportable. Y me imagino que Can, en ese momento, tampoco estaba en su mejor etapa. Ambos eran muy jóvenes y se vieron catapultados a una fama estratosférica. Es normal que se hayan visto superados. La verdad que ha compartido Demet no es una verdad escandalosa de infidelidades o cosas así, pero es una verdad muy personal y muy dura. Ha hablado de la falta de apoyo mutuo en los momentos difíciles, de cómo las expectativas externas terminaron pesando más que sus propios sentimientos. Ha contado que hubo un punto en el que se dieron cuenta de que, aunque se quisieran mucho, sus caminos se estaban separando. Y eso, créanme, duele muchísimo. Y sí, la gente dice que Can Yaman es un personaje difícil, que es muy intenso. Pero lo que Demet ha dejado entrever es que quizás esa intensidad, sumada a la locura de la fama, se volvió insostenible. No es excusarle, pero sí intentar entender un poco la dinámica. Ella ha dicho claramente que no hay rencor, que guarda mucho cariño por él, pero que se dio cuenta de que necesitaba un espacio para ella, para sanar y para crecer. Lo que me ha dejado pensando es cómo nos dejamos llevar por las apariencias. Vimos a la pareja perfecta en la pantalla, y automáticamente asumimos que era así en la vida real. Pero la vida real, señores, es mucho más compleja. Y a veces el amor, por muy grande que sea, no es suficiente si las circunstancias o las personalidades no encajan a largo plazo bajo tanta presión. Demet ha llorado al contarlo, eso se nota en su voz, en cómo se expresa. Es la pena de haber vivido algo tan bonito y que no haya podido ser. Es la tristeza de saber que, a pesar de todo, la vida te lleva por caminos diferentes. Y creo que es admirable que haya tenido la valentía de compartir esto, de ser sincera con sus seguidores. Porque al final, todos hemos pasado por desamores o por relaciones que no funcionaron por un motivo u otro. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué pasará con Can Yaman? ¿Cómo reaccionará él a estas palabras de Demet? ¿Será este el fin definitivo de cualquier esperanza de que vuelvan a estar juntos? O quizás, la honestidad pueda ser un punto de inflexión para ambos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta confesión de Demet es el cierre definitivo de su historia con Can Yaman?